Queridas hermanas y hermanos, haciendo un recuerdo de mi vida en el seminario y hasta el día de hoy, estaba recordando que me ha tocado conocer a varios sumos pontífices, a varios papas. Cuando yo entré al seminario, estaba al frente de la iglesia el Papa Paulo VI, al que le tocó especialmente darle seguimiento a esa gran reunión de obispos de todo el mundo que fue el Concilio Vaticano II. Me tocó ver cuando el Papa falleció y fue nombrado un nuevo Papa que duró solamente unos cuantos días, inspirado en el Papa anterior, Paulo VI, y en el anterior a Paulo VI, que había iniciado el Concilio Vaticano, Juan XXIII, este Papa se llamó Juan Pablo I. Y como falleció a los cuantos días, vendría un Papa que todos nosotros conocimos también, que llevó el nombre de Juan Pablo, pero en este caso se llamó Juan Pablo II. Así que por lo menos hasta aquí llevo ya 3 papas: Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Me tocaría después ver el nombramiento del Papa Benedicto, 4 papas, y del Papa Francisco, 5 papas, y del actual Papa también, por lo tanto, varios papas. ¿Y a mí qué me dice esta historia? Que la Iglesia, con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, siempre se va renovando y cada papa, como lo vamos viendo, se va actualizando, o mejor dicho, va actualizando la palabra de Dios y va haciendo que se extienda en el mundo entero. Y al final de la homilía les voy a decir por qué estuve haciendo esta recapitulación desde el seminario hasta el día de hoy, pero vamos a continuar con nuestra reflexión. Fíjense que las antigüedades son hermosas. Cuando entra uno a una tienda de antigüedades, se da cuenta que hay cosas bellísimas porque no solo reflejan parte del pasado, sino que también, como en los museos, son un documento de cómo se hacían las cosas, las técnicas, los materiales que se utilizaban, etc. Sin embargo, incluso, todos lo sabemos, las antigüedades necesitan mantenimiento y muchas veces restauración para que no se dañen, para que no se destruyan y sigan luciendo de la mejor manera. Este retablo que está a mis espaldas del siglo XVIII estaba sumamente dañado cuando yo llegué a esta parroquia, pero gracias a la ayuda de todos ustedes se pudo restaurar cuidadosa y paulatinamente durante varios meses y años, y con mucho esfuerzo logró recuperar su esplendor, de la misma manera en que lo estarán estos retablos laterales que estamos restaurando en este tiempo y que seguramente con la ayuda de ustedes los vamos a ver de la mejor manera. Esto nos enseña que de una u otra manera todas las cosas tienen que renovarse. De hecho, la naturaleza es la primera que nos da esta lección. Por ejemplo, los árboles no se quedan con las hojas secas en las ramas, o las flores no se quedan con los pétalos marchitos, sino más bien se abren a nuevos brotes. Y también el invierno da paso a la primavera. En estos días de Semana Santa y de Pascua, podríamos un momento detenernos y poner la atención en aquel cuerpo que la Virgen María, Nicodemo, José de Arimatea y otros acompañantes bajaron de la cruz y lo llevaron al sepulcro. ¿Cómo era ese cuerpo? Era un cuerpo con las manos, pies y costado taladrados, con la frente y cabeza traspasados por decenas de espinas, con el hombro lacerado por cargar el peso de la cruz, con la piel levantada por la huella de los latigazos que permitían que se vieran incluso los huesos, con las manos engarrotadas y el rictus de dolor en el rostro, con los labios secos por la deshidratación y bañado este cuerpo por incontables hilos de sangre y sudor. Sí, un cuerpo desfigurado,
como lo había profetizado Isaías unos 700 años antes de Cristo. Un cuerpo que presentó Mel Gibson en la película de La Pasión, sin exageraciones. Así sufrió aquel cuerpo. Un cuerpo que había recibido todo el peso del pecado del mundo. Sin embargo, ¿qué pasó con aquel cuerpo el día de la resurrección? ¿Se levantó Cristo con las mismas características de destrucción en su cuerpo? No. Si bien nos dice el Evangelio que tenía huella de los clavos en sus manos, pies y costado, ya no eran heridas sangrantes ni dolorosas. ¿Las tenía para qué? Solo para que los discípulos comprendieran que el mismo que había sido crucificado ahora estaba vivo. Al aparecerse a sus discípulos en el lugar donde había celebrado la última cena, o en el camino de Emaús, donde ya no tenía heridas, o a Magdalena junto al sepulcro, su cuerpo ya no padecía dolor. Había pasado por algo semejante al día de su transfiguración en el monte Tabor. Se había transfigurado de un cuerpo doliente a un cuerpo glorificado que incluso ya no seguía las leyes físicas, porque ese cuerpo ahora podía traspasar paredes o aparecer y desaparecer, indicando que este cuerpo estaba más allá de los límites terrenales. Esto que sucedía en el cuerpo de Cristo era el signo de que a partir de su resurrección todas las cosas deberían de renovarse. La forma de creer y dar culto a Dios, la forma de relacionarse entre los humanos, la forma de transformar el mundo, la forma de ver la muerte, entre otras muchas cosas más. Por eso San Pablo, en algunas de sus cartas, habla de Adán, el antiguo hombre, y Cristo, el nuevo Adán, el nuevo hombre con el que comienza una nueva creación. Por eso, el día dedicado antes a Dios pasó del sábado al domingo, día de la resurrección con la que comienza una nueva creación, una nueva etapa en el mundo. Por eso se dejó de lado la circuncisión que marcaba a los hombres como parte del pueblo elegido y se pasó al bautismo, con el que mujeres y hombres de todas las razas y naciones formamos parte del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Por eso se dejaron atrás los sacrificios de corderos y animales para ofrecer a Dios solo un único sacrificio, el de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que es la Santa Misa. Por eso dejó de estar la palabra de Dios solo bajo la autoridad de los rabinos y en su lugar los apóstoles y sus sucesores comenzaron a divulgarla por todas partes. Por eso, como lo escuchamos en el Evangelio, los mandamientos de Moisés quedan atrás, superados con el mandamiento que Cristo enseña durante la última cena y que vive profundamente al entregarse por nosotros, el mandamiento que escuchamos en el Evangelio, el mandamiento del amor. Y como el amor incluye la entrega y en ocasiones tribulaciones, persecución y sufrimiento, por eso en la primera lectura de hoy hemos escuchado el relato de la primera misión de San Pablo y San Bernabé. Ellos regresaron a su gente exhortándola a perseverar en la fe y subrayando las tribulaciones que vendrían. Pero sobre todo contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos, renovarlos totalmente y convertirlos en instrumentos de renovación. Por eso también en el libro del Apocalipsis que hemos escuchado, San Juan ve una Jerusalén embellecida y renovada como una novia, un cielo nuevo y una nueva tierra que no es otra cosa que la iglesia triunfante. Pero ese triunfo al final de los tiempos comienza aquí en la tierra. Dios convive con nosotros y espera el fin de nuestra noche en la tierra para llenarnos de alegría. Si nos renovamos continuamente, si participamos, sentimos y vivimos con la iglesia aquí, gozaremos también en el cielo. Por eso estamos ciertos de que, como en el caso de Cristo, cuando nuestro cuerpo llegue a su término en esta tierra, Dios nos renovará en su presencia para vivir en la eternidad.
Pidamos a Dios que nos ayude a transformar nuestro viejo yo en mujeres y hombres nuevos que dejen atrás todo lo que destruye y se abran a lo que nos lleva a la trascendencia. Y hablando del amor que Cristo nos enseña, su vida es un ejemplo constante de amor. Repasemos un poco. Lo contemplamos envuelto en pañales en el pesebre de Belén por amor, transformando la vida de los pastores, de los magos de Oriente, de María y de José. Lo vemos también a la orilla del lago de Galilea, llamando a Simón, Andrés, Santiago y Juan a ser pescadores de hombres por amor. Lo encontramos dando de comer a 5,000 personas por amor. Lo hallamos celebrando la Pascua con sus discípulos y entregando su cuerpo y sangre como signo de su amor y su alianza. Y así también lo miramos en la cruz, dando su mayor prueba de amor. En el Evangelio de este domingo vemos que Jesús dice a sus discípulos: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Jesús no usa aquí la fórmula ama al prójimo como a ti mismo, sino ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús ha predicado con el ejemplo y por eso puede ponerse como modelo a seguir. Al final, Jesús insiste en que si en algo se han de distinguir sus discípulos, es decir, todo cristiano, es en la práctica del amor. Y por este amor, dice Jesús, reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Hoy es una muy buena oportunidad para preguntarnos qué tanto y de qué manera estamos cumpliendo con este nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Y concluyo con esto. Al principio hablaba de los papas que me ha tocado vivir en mi etapa, especialmente desde el seminario hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Porque cuando entré al seminario precisamente estaba gobernando el Papa Paulo VI y porque ahora tenemos un nuevo Papa. Y lo interesante es que de este seminario, desde que entré hasta ahora, el próximo día 24 de mayo, estaré cumpliendo, ni lo puedo creer, 45 años de sacerdote. Uy, no me lo podía creer. 45 años de sacerdote. Quiere decir que si en lugar de haberme metido de sacerdote me hubiera casado, tendría hijos ya de más de 35 años. Pero yo digo, ¿cuántas cosas ha logrado Dios a través de mí? Aun cuando tengo muchos errores y omisiones y faltas. Simplemente estaba tratando de recordar cuántos bautismos, cuántos matrimonios, cuántas funerales, cuántas pláticas, cuántas clases. 45 años. Con razón, cuando me veo en el espejo digo, pues ya no soy ese niño ni ese joven, ya soy una persona, pues, vamos a decir así, transformada por el paso del tiempo. Y les pido a todos ustedes que en este próximo 24 de mayo, el día 25 fue mi primera misa, pidan por mí para que pueda continuar adelante. Ojalá llegue a los 50 años, pero si no llego, pues con que cada día lo vaya viviendo de la mejor manera. Y así como les pido que pidan por mí, pidamos también por nuestro nuevo pontífice, porque él también tiene su historia desde que entró al seminario y nunca se imaginó que lo iban a nombrar párroco en algún lugar, que lo iban a nombrar obispo menos, que lo iban a nombrar cardenal menos y que iba a entrar al cónclave y ahí en el cónclave sus hermanos cardenales lo iban a elegir como sumo pontífice. Así es la vida. Sabemos dónde nacemos, pero no sabemos cómo va a transitar nuestra vida. Pero si estamos cerca de la mano de Dios, siempre será por donde Él quiere que transitemos. Pidamos por nuestro sumo pontífice para que realice la labor que Dios espera de él de la mejor manera.